Hola, bienvenidos al podcast de jupidigital.com. En jupidigital.com ayudamos a graduados o futuros profesionales de ciencias económicas, ciencias exactas e ingenierías a reconvertirse en analistas de datos, logrando así mejores ingresos, trabajar desde donde quieren y un mejor nivel de vida. Por eso hacemos este podcast, donde hablamos de educación, de futuro del trabajo, de análisis de datos y de estilo de vida digital. Antes de comenzar, quisiera pedirles a quienes nos ven por YouTube que le den like a este video y se suscriban al canal. Si nos están escuchando por Spotify, que nos dejen una review. Si es de 5 estrellas, mejor. Ahora sí, vamos con nuestro podcast. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Lucas. Juan Carlos Lucas ayuda a muchísima gente en habilidades intrínsecas del ser humano, diríamos, en cuestiones básicas como la comunicación o el poder trabajar en equipo. Pero mejor, vamos a hablar con él. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy estamos con Juan Carlos Lucas. Él se va a presentar para que nos cuente lo que está haciendo, lo que hace, cómo ayuda a las personas desde su ámbito. Buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace Bueno, Juan Carlos Lucas? Contanos. siempre cuando me tocan este tipo de pedidos o de preguntas, siempre cuento que hasta hace unos 20 y pico de años atrás yo me dedicaba a la ciencia. Mi formación es en ciencias químicas e hice una típica carrera de científico, tecnólogo. Soy licenciado en química de ciencias exactas de la UBA. Después hice mi doctorado en ciencia de materiales, que es como una mezcla de física, química e ingeniería. Y después hice un postdoctorado en Estados Unidos, trabajando siempre en polímeros, que son los plásticos, los elastómeros, esas cosas. Estuve 2 años en Estados Unidos, volví. Tuve la suerte de obtener un subsidio de investigación y aplicada para tecnología de unos $275.000, con lo que montamos un laboratorio. Yo trabajaba en un centro de investigación. Poco tiempo después de que todo eso estaba encaminado, la directora de ese centro renuncia. Me llaman a un concurso, me presento al concurso, gano el concurso. Pasé del laboratorio a dirigir a 50 personas que estaban todas peleadas entre sí. Algunos festejaban mi nombramiento y otros estaban de velorio, eh, porque había distintas formas de ver las cosas respecto de lo que había que hacer en el futuro y todo eso, y para qué estaba el centro y para qué estaba el instituto. Me mandan a hacer con una beca, a hacer un MBA, un máster en negocios, y simultáneamente conocí a una persona que daba unos programas que se llamaban eh, programas de aprendizaje y transformación organizacional. Y Título. ahí pasó que por primera vez descubrí una perspectiva que relacionaba el ser humano y la acción humana con el lenguaje, el rol central que el lenguaje tiene en el fenómeno humano, ¿no? Y eso sumado a hacer un MBA y meterme en el mundo de los negocios y todo eso, fue de un impacto tan grande que yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto, yo me quiero dedicar a ayudar a las personas a transformarse y a las organizaciones a transformarse. Y bueno, tuve un periodo de unos años donde andaba tipo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, donde hacía las dos cosas, pero después de un tiempo, y ya hace más de 20 años, me dedico a diseñar y conducir programas para la transformación personal y la transformación cultural en las organizaciones. Eh, en ese camino creé un programa que surgió como una demanda de una empresa muy famosa en su época, que era OfficeNet, creada por unos emprendedores muy exitosos y que querían hacer un programa o algo relacionado a responsabilidad social, pero ligada a emprendedores. Entonces, bueno, yo les hice una propuesta, yo les dije lo que hace falta y lo que no tenemos es un espacio donde se incuben nuevas habilidades y nuevas prácticas y nuevos estilos compartidos en comunidad.
para los emprendedores, ¿no? Comunidades de emprendedores hay que cultivar, ¿no? Entonces les gustó la idea. Después vino la crisis subprime, esta del 2008, y quedó todo en stand-by. Pero yo ya había avanzado y decidí lanzarlo, ¿no? Entonces lancé un programa que era de responsabilidad social, gratis, programas de 100 personas entrenándose en habilidades y sensibilidades para emprender, como un liderazgo emprendedor. Y eso se fue multiplicando y bueno, y finalmente yo a partir de esta experiencia que tuve me dediqué mucho a dar clases en escuelas de negocios en temas de liderazgo, innovación, coaching, cambio cultural, etcétera. Y bueno, eh, esa experiencia de aquellos años derivó en las actividades principales que yo hago hoy, que son programas de formación, tengo una escuela de liderazgo y coaching desde hace varios años, en alianza con universidad, donde formamos líderes y coaches con certificación y con un modelo propio que yo fui desarrollando. Por otro lado, me dedico a procesos de consultoría o de intervención para movilizar cambios culturales en empresas. Ahí hay dos, formación y consultoría. Y después la, hay dos temas más. Uno es el coaching como tal, o sea, acompañar a personas que están buscando transformarse, reinventarse. Y también tengo una pata vinculada a contenido, ¿no? Publico libros y tengo una plataforma de cursos en línea que la gente puede comprar de a uno o puede recibir cuando hace un programa, ¿no? Acceder cuando hace un programa. Entonces, pero básicamente al final todo tiene que ver con una forma particular de entendimiento del fenómeno humano, del rol que tiene el lenguaje y de la centralidad de darnos cuenta de que lo que somos capaces de hacer tiene bastante menos que ver con el conocimiento que con ciertas destrezas y sensibilidades para movernos en el mundo, que tenemos que recuperar como centrales esas capacidades, ¿no? Hemos vivido como medio embriagados de teoría y de pensar que nos movemos en el mundo a partir de que tenemos una teoría y la tratamos de aplicar, que hoy en día es palmaria la evidencia de que no funcionamos así, pero igual seguimos porque tenemos esa cultura, ¿no? Ya de por sí hablar de que aplico conocimiento es un error garrafal. Pero bueno, eso lo podemos seguir conversando. El asunto es Claro. que, el asunto es que esa es un poco el camino que yo recorrí. Aprendí de distintos maestros. Hay uno en particular muy importante para mí, que es Fernando Flores, que fue el creador de toda una perspectiva nueva. Y bueno, tuve la enorme satisfacción de encontrarme con él, hacernos amigos y que me invite a trabajar juntos. Esto ocurrió este año, así que en un momento muy feliz en ese sentido, ¿no? Eh, Así que bueno, esto es sobre mí. Hoy me dedico a formar gente a- y a trabajar con empresas especialmente, ¿no? Te consulto, ¿haces entonces que las personas sean más personas, no tanto un recurso humano formado académico, sino que les enseñás o les despertás estas habilidades que son intrínsecas a la persona, como la comunicación, el trabajo en equipo? Te dedicás a eso, a hacer que las personas desarrollen esas aptitudes que tienen de por sí por ser personas, pero de una manera un poco más consciente. Sí, si yo lo tuviese que decir sin preocuparme mucho de si se entiende o no, diría, me dedico a ayudar a las personas en el florecimiento de su ser, en el despliegue de su ser, ¿no? Y esto es para las personas y es también en las culturas organizacionales, ¿no? Y esto para nosotros significa hacernos cargo de cierta forma de ver el fenómeno humano que cambia nuestra manera de movernos en el mundo. No, no es un tema teórico, ni es un tema esotérico, ni es un tema, digamos, eh, abstracto, sino que es nos transformamos porque transformamos la manera en que estamos en el mundo. Que eso después, si querés, te puedo contar un poco más, pero nos movemos en el mundo en función de ciertas eh, formas de ver las cosas y de ciertas maneras de conducirnos, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros es mostrar de qué manera la persona puede
ganar intensidad y plenitud en su vida y en su despliegue. Bien. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Por ejemplo, yo tomo una persona y la capacito, la formo o le despierto el interés en que conozca, se reconozca en alguna habilidad de estas. Por ejemplo, no sé, la comunicación interpersonal o una inteligencia emotiva que le puede servir para trabajar en equipo realmente, para no Claro. chocar con otras personas. Sí, bueno, para eso por ahí hay que darse cuenta de cuáles son para nosotros los principios del entendimiento de lo humano, ¿no? Entonces, el momento actual es bien interesante para mostrar eso, ¿no? Porque yo siempre digo, venimos de una tradición, los últimos 400 años, ¿no? Que valora mucho la ciencia, ¿no? Yo vengo de ahí, y valora la ciencia en tanto explicación que me permite construir modelos y contrastar esos modelos, predecir, ¿no? Entonces, eso, fíjate que hubo una confusión que se instaló, ¿no? Y parecería como que las teorías son como el reglamento que inventé para el juego y que después lo juego, ¿no? Pero la verdad es que las teorías son inventos de las personas, son un invento más, ¿no? Que tiene ciertas características valiosas, porque las teorías científicas, decimos, son generativas, ¿no? Entonces, son un cierto tipo de teorías o de explicaciones que me permiten describir fenómenos que por ahí no pude observar todavía, tienen un poder interesante, pero no dejan de ser inventos humanos, ¿no? O sea, ningún niño aprende a vivir dándole un curso teórico primero sobre cómo vivir o cómo aprender a caminar. No, no existe eso. Es una ilusión. Entonces nuestra educación está basada en esa ilusión. Entonces formamos gente que no sabe hacer campañas de marketing, pero sabe hablar muy bien de los libros de marketing y recitar los modelos y las teorías, pero si lo pones a hacer una campaña no la sabe hacer. Ujú. Porque una cosa es el know what y otra cosa es el know how, ¿no? Lo que valoramos tanto en nuestra cultura no nos permite generar competencia, no nos permite generar la capacidad de hacer. Por más que yo estudie millones de libros, teorías, hay una dimensión que no se alcanza por saber mucho de teoría. O sea, leyendo pilas de libros sobre ciclismo, no voy a aprender a andar en bicicleta. Mirando videos sobre cómo juega Federer, no voy a jugar como juega Federer. Y si vos te fijas, lo primario en nuestra existencia, en nuestra vida, no es operar como entes racionales teóricos que después aplican esas teorías. No existe eso. Sin embargo, una y otra vez en la educación vamos hacia ahí. Entonces, la gente no se transforma entendiendo modelos, se transforma encarnando formas de ser en el mundo. Y eso requiere destrezas, requiere sensibilidades, ¿no? Entonces, y te cuento todo este preámbulo porque hay un gran desafío de la transformación hoy, que es sacar de la cabeza de la gente y del corazón de las personas que aprender tiene que ver con entender teoría y después aplicarla. Nosotros decimos, lo que hay que aprender es a navegar. Y es una metáfora que no es casual, ¿no? Si vos te fijás, un gran navegante no es un tipo que controla el mar, no controla el clima, no controla millones de cosas, ¿no? Pero el tipo tiene el coraje de adentrarse en el mar, tiene ciertas herramientas, tiene ciertas habilidades, pero básicamente está dispuesto a la aventura. Y la vida es eso, la vida no se puede controlar. Pero nosotros nos educamos en la fantasía de que podemos modelar y predecir. A pesar de que a cada paso la vida nos da una patada en la cabeza diciendo, no, no se puede hacer esto, hermano. No se puede controlar, no se puede predecir. Y sobre todo, no se puede predecir las cosas más importantes. Pues hay cosas que sí podemos predecir, ¿viste? Respecto del comportamiento en el mundo físico, hay cosas que sí podemos predecir, la trayectoria de una bala de cañón la podemos predecir, pero no podemos predecir las cosas más significativas de nuestra vida, ¿no? Había un autor que es Nassim Taleb, que a lo mejor lo leíste o lo escuchaste nombrar, que escribió un libro muy, muy lindo, muy, muy exitoso, que se llama El Cisne Negro. Y el tipo en ese libro lo que dice es, los fenómenos
que tienen mayor impacto en nuestra vida no los podemos predecir. Nos asaltan. Y él usa la metáfora del cisne negro, que bueno, en una época se pensaba que no había cisnes negros y un día encontraron que había una especie de cisne, un tipo de cisne que era negro. Entonces, él dice, un cisne negro es un evento muy poco probable, que si ocurriera tendría un alto impacto y que en general después tendemos a querer convencernos de que nuestras teorías lo hubieran podido predecir. Pero la verdad que nadie lo tenía en cuenta. No tenemos la más pálida idea de qué va a pasar la semana que viene y cómo va a cambiar nuestra vida. No pudimos incluir en el presupuesto 2019 la pandemia. No sabemos si va a haber una guerra nuclear dentro de 15 días. No sabemos si va a haber hambrunas, si va a haber déficit de energía. Hay un mundo actual que es un mundo en policrisis. Estamos a años luz de poder predecir qué va a pasar. Entonces, claro, como toda mi formación está hecha, primero tengo que tener el librito, la teoría, y después la práctica es simplemente aplicarlo a casos particulares. Esta idea es absurda. Entonces, ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos en la educación formal para poder desarrollar transformaciones en las personas. Y esto, las universidades claramente vienen con esta tradición que contabas Sí, de 400 años de estar pro ciencia, que no estuvo mal porque se sacó de una época oscura, como del aire, que tenía que ver también con las religiones y mucho dogma, y decir, esto es ciencia, esto es empírico, pero bueno, no, el péndulo se fue muy para el otro lado, ¿nos podrías decir eso entonces? De estar en una etapa oscura exactamente, sí. Ujú. Porque el problema no es con la ciencia, el problema es con el lugar que le damos a la ciencia pidiéndole cosas que no nos puede dar. Eh, la ciencia no puede contestar las preguntas acerca del sentido de nuestra vida, por ejemplo, y de a qué dedicarnos, a qué propósito dedicarnos. Y tampoco puede darnos, eh, el estudiar modelos teóricos puede darnos la capacidad de movernos en el mundo cotidiano. Porque hay algo interesante, ¿no? Hay una ilusión grave dentro de todo esto y es, como anda muy bien la ciencia para describir, por ejemplo, el movimiento de los planetas o la astrofísica y qué sé yo, bueno, con los seres humanos es lo mismo. Tenemos que tener un modelo que explica, por eso está de moda la neurociencia y todo eso, pero hay una dimensión del ser humano que no es reductible a las propiedades físicas y al mundo físico, y que tiene que ver con el despliegue de nuestro ser, ¿no? Hay un filósofo, Heidegger, que habla mucho de esto, que es muy importante en nuestra perspectiva, ¿no? Que es, somos seres en el mundo, somos seres desplegados en el mundo, lanzados a posibilidades, y esas posibilidades dependen de nosotros, ¿no? No hay una teoría que diga, bueno, no, vos te tenés que dedicar a tal cosa o tu futuro va a ser así o asá, ¿no? Lo más esencial de la existencia humana está fuera del terreno de la causalidad científica. Pero eso suena un poco demasiado revulsivo para mucha gente, ¿no? Es que Entonces, claro, choca con lo que uno viene claro, estudiando, se viene formando. Da la sensación que entonces la ciencia lo que pretendía era hacer un molde y todo lo que no entraba lo hacía entrar de prepo, lo hacía entrar a la fuerza. Y hay gran parte del espectro humano que no entra en ese molde en un punto sí, pero fíjate que en rigor, a la hora de la hora, como dicen los mexicanos, este, no usamos la ciencia para decidir con quién nos casamos, para educar a nuestros hijos necesitamos cosas que la ciencia no responde. Eh, entonces nos movemos en el mundo a partir de familiarizarnos con ciertas destrezas fundamentales, pero después empezamos a estudiar en el sistema educativo y como si fueran poco importantes. Lo importante es tener la teoría, ¿no? Y la verdad es que si vos te fijás, en las disciplinas en las que más se nota con claridad esto, digamos, yo podría decirte que la disciplina nuestra es parecida a esas, pero para el despliegue del ser en general, ¿no? Ahora, fíjate cómo aprende un artista, fíjate cómo cultiva una práctica espiritual, una comunidad
espiritual particular. Fíjate cómo lo hace un deportista. O sea, Messi no necesita estudiar cinemática y dinámica para volverse un genio o un gran jugador. Tiene que practicar. Entonces nosotros hemos perdido. Había un filósofo norteamericano, John Dewey, que él en el siglo XIX decía esto, pero no, todavía estamos en el mismo lugar que hace un siglo, ¿no? Él decía, tenemos que recuperar la centralidad del know-how y enseñar know-how. A ningún niño en la escuela le enseñan cómo moverse efectivamente en el mundo emocional, no le enseñan cómo coordinar acciones con otros, no le enseñan a conversar, no le enseñan a escuchar, no le enseñan a aprender, no le enseñan a entrenarse, no le enseñan a cuidarse a sí mismo, le enseñan teoría. Y se supone que con esa teoría vos después te vas a arreglar para las boludeces de la vida cotidiana, que son casos particulares de la teoría, ¿no? Claro, es Entonces, una falacia esto de llenar de contenido a una persona para que después, de la falacia sería que se pueda aplicar un conocimiento adquirido, cuando en realidad no. claro, es decir, fíjate, ¿sabés dónde se ve muy bien esto? A mí me gusta mucho el ejemplo. Es hoy en día, suponete que vos decís, tengo que entrar en un mundo donde quiero hacer una oferta, quiero hacer un negocio, un emprendimiento o participar de ese mundo como un profesional que ofrece su servicio, ¿no? Pero es un mundo nuevo para mí. Estamos formados en la siguiente lógica. Yo para meterme en ese mundo lo que tengo que hacer es estudiar mucha teoría, leer millones de libros, hacer un máster si es posible. Y recién ahí, después de varios años, voy a poder decir, fíjate en los últimos 20 o 30 años, en cualquier dominio humano en que las personas hayan agregado mucho valor, si recorrieron ese camino. Bill Gates, Steve Jobs, Steve Wozniak, todos esos tipos, todos los que puedas nombrar, Elon Musk. Es irrelevante la cuestión teórica y volverse especialista, ¿no? Había un emprendedor famoso argentino, Martín Barsaski, a lo mejor lo escuchaste nombrar, ¿no? El tipo contaba que sus padres eran profesores de ciencia en Buenos Aires y cuando fue la dictadura militar se fueron a Estados Unidos y terminaron en Manhattan. Y el hijo, Martín, se encontró con que vivía en un barrio que se llamaba el Soho, en Manhattan, que en esa época era un barrio súper de mala muerte, digamos, con casas muy derruidas, donde vivían artistas muy bohemios que no tenían plata para pagar el alquiler. Era como el Bronx, pero para blancos o para no negros, Y o por ejemplo. ponerle como si fuese, no sé, San Telmo en Buenos Aires, yo qué sé. Exacto. Este, entonces él dijo, yo veo una oportunidad acá, estoy escuchando a la gente, dificultades en su vida cotidiana, incomodidades. Me gustaría armar una empresa de bienes raíces para reciclar todas las casas y los edificios del Soho. Lo armó y se hizo millonario. Después conversando con sus amigos, ya a esa altura tenía un montón de amigos en ese barrio, muchos eran artistas, muchos eran homosexuales, y empezaron a contraer SIDA. Y los análisis de diagnóstico de SIDA valían fortunas. Y el tipo se empezó a interesar en eso. Acá hay un problema, hay algo que falta y hace que mucha gente se muera porque ni siquiera puede empezar un tratamiento porque no se puede diagnosticar, porque no tienen dinero para pagar. Yo quiero inventar una empresa que genere diagnóstico de SIDA baratos. Creó la empresa y le fue fantástico. Después dijo acá falta bla bla, ¿no? Y después hizo un montón de empresas de tecnología, ¿no? Conectividad, un montón de temas. Después se fue a una empresa que él creó, se llama Justel, se llamaba. Eh, Tuvo muchísimo éxito, después se fue a vivir a España. Ahora, un día en una entrevista le preguntan, Martín, ¿y usted cómo hace para saber de tantos temas y meterse en cosas tan disímiles? Y el tipo le dice, lo que pasa es que yo me meto en un tema no como experto, me meto en un tema como un observador de dolores humanos, porque sé que si me hago cargo de ciertos dolores humanos, y le mejoro la vida a la gente, eso además es buen negocio. Y después a los expertos los contrato. Cuando hice la empresa de diagnóstico de SIDA, contraté a un par de postdoc en el tema, armé la empresa.
sea, fíjate, eso implica una sensibilidad y una habilidad para moverse en el mundo que trasciende el concepto este de que moverse en el mundo es adquirir teorías que después busco aplicar. Que hay una forma mucho más primaria, mucho más constitutiva, mucho más fundamental que hace a nuestro movernos en el mundo. El ser humano existe muchísimos cientos de años antes de que exista la ciencia. Y la forma en que nosotros desplegamos nuestro ser en el mundo es a través del despliegue de habilidades, acciones en las que nos involucramos en una comunidad y aprendemos. Entonces, volviendo a una pregunta que nunca te respondí, mucha gente descubre al hacer entrenamientos con nosotros que hay una distancia entre su forma de estar en el mundo y la forma de estar en el mundo que le permitiría florecer. Claro. Y es, yo no soy un observador ajeno al mundo que mira y explica. Estoy adentro del mundo y cuando me empiezo a reconocer como un creador de mundos, empiezo a participar del juego de manera mucho más plena, ¿no? ¿Y qué desafío ves en esto? ¿Es un quiebre cultural? ¿Se hace plantando una semilla persona a persona, como estás haciendo, o en las organizaciones? En Antes relación de a las esto, empresas y las personas, ¿va sí, desde abajo para arriba, por lo que entiendo? ¿Va desde adentro hacia afuera? sí, pero bueno, hay algunas habilidades muy fundamentales de las que hay que hacerse cargo, ¿no? Eh, Primero, hacernos cargo de la dimensión emocional y de la necesidad de desarrollar fortaleza emocional. Venimos de esa cultura donde, bueno, las emociones son como un ruido en la línea, ¿viste? Esta metáfora es muy subjetiva, no es casual, ¿no? Porque tendemos a ver la comunicación como si fuese comunicación entre máquinas, ¿no? Los seres humanos no enviamos mensajes, no intercambiamos información. Eso lo hacen las computadoras, las máquinas, ¿no? Y claro, como yo pienso la comunicación entre humanos como intercambiar información, las emociones me aparecen como ruido en la línea. El tipo se enoja y hace macanas y después se arrepiente, ¿no? Pero las emociones son algo mucho más constitutivo, no son ruido en la línea. Si no tuviésemos una afectividad no existiría nada, no seríamos humanos, porque hay una dimensión muy fundamental de la afectividad, que es nuestra forma de estar dispuestos hacia la vida y hacia el futuro. Siempre estamos en algún estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa de la que tenemos que hacernos cargo para transformarnos es hacernos cargo de nuestra dimensión anímica. Y que hay estados de ánimo en los que por ahí habitamos, que nos limitan, que hay otros estados de ánimo que podrían darnos mayor capacidad expansiva y no los sabemos cultivar, no existen en nuestra vida. Imagínate una persona, suponete yendo a lo que vos comentabas del liderazgo, los equipos. Imagínate que vos sos líder de un equipo y el estado de ánimo que predomina en el equipo es la resignación. Que más o menos la conversación correlativa con ese estado de ánimo que le ponemos un nombre es, olvídate, no va a cambiar, no vale la pena ni intentarlo, las cosas son así, van a ser siempre así. Esa es la conversación de la resignación. Vos como líder de un equipo donde predomina esa conversación, depende de la teoría, del conocimiento, de lo que puedas hacer. Mm. Por eso nosotros decimos, un líder lo que tiene que hacer es orquestar estados de ánimo colectivos. Y eso se hace conversando. ¿Qué quiere decir un estado de ánimo? Quiere decir una forma de mirar las posibilidades hacia adelante. Entonces, cuando estoy en la resignación, no hay posibilidades. No importa la plata que tenga, el conocimiento que tenga, si estamos resignados, estamos ahí. No va a haber acción. Entonces, primero un líder tendría que poder orquestar estados de ánimo en lugar de terminar también el resignado, ¿no? Que es una cosa que se pasa, ¿no? Entonces, yo vengo con cierto entusiasmo, empiezo a conversar con el equipo y me quedo igual resignado como ellos. Me contagio el estado de ánimo, ¿no? Entonces, un líder es alguien que está proyectando posibilidades de manera muy consciente y muy premeditada, y eso tiene un aspecto fundamental que es ser capaz de orquestar estados de ánimo pertinentes, ¿no? O sea, si yo quiero ser emprendedor, por ejemplo, tengo que poder desplegar la ambición,
Exacto. Veo muchas posibilidades. Tengo que poder desplegar la resolución. No media ningún obstáculo entre mi situación y pasar a la acción. Paso a la acción de forma fluida y natural. Y luego Orgánico. Que sea algo orgánico, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que sea algo orgánico. ¿Orgánico? ¿A qué te referís? Que sea algo natural, que no sea algo impuesto, que no haya un método, algo forzado, algo aprendido, algo que sea más natural en una persona, como Claro, no, ser más no persona. tiene, sí, no tiene que ver con aplicar teoría, tiene que ver con cultivar una práctica. Entonces, si yo quiero aprender a escuchar a los clientes, por ejemplo, tengo que conversar y ahí me sirve tener ciertas distinciones, ciertos conceptos, pero yo no voy a adquirir la capacidad de escuchar por los conceptos. Fíjate, un ejemplo que a mí me gusta, que es me parece didáctico, es yo practico tenis y aprendí a jugar solo, con lo cual estoy lleno de mañas y de defectos en mi forma de jugar. Defectos en el sentido de que con esa manera de jugar tengo un techo bajo, ¿no? Entonces, quiero jugar al tenis mejor. ¿Voy a jugar al tenis mejor leyendo millones de libros sobre la historia del tenis, la biografía de Federer o los principios básicos de las técnicas de tenis? Si no juego nunca, No hay manera, no, no hay manera. no va a pasar. Bueno, en gran medida eso es la universidad. En la mayoría de las carreras. En algunas carreras hay un poco más, ¿no? Suponete si estudias diseño o estudias arquitectura o qué sé yo. Bueno, hay un poco más de coexistencia entre la teoría y la praxis. Pero en muchas carreras es descaradamente teórico todo, ¿no? Entonces yo estudio administración de empresas, pero no aprendo nada, no aprendo a hacer nada, aprendo a hablar sobre administración, ¿no? Entonces si yo leo millones de libros sobre tenis, veo millones de videos sobre tenis, voy a aprender conceptos, distinciones, pero no voy a aprender habilidades ni sensibilidades, porque eso se adquiere en la cancha. Ahora, si yo estoy en la cancha, todos esos libros, todos esos videos me pueden servir. Pero los libros y los videos no van a sustituir el estar en la praxis. Entonces, claro, yo voy a jugar al tenis y no es que, o sea, quizá la primera vez que me explicaron ya entendí cómo se le pega de revés. Pero cada clase que voy, el profesor me explica de nuevo el revés, porque yo sigo sin pegarle como hay que pegarle de revés. Y voy mejorando, y de golpe estoy mejorando y me vuelvo a mis mañas viejas y entonces me dice, otra vez, volvé, ¿no? Bueno, ese proceso de entrenamiento implica sensibilización, implica cultivo de habilidades, implica un montón de cuestiones en las cuales estás involucrado con todo tu ser, con tu cuerpo, con tu emoción. No estás involucrado en eso como un aplicador de teoría que leyó antes. Lo mismo pasa en la espiritualidad, pasa en el arte. Y nosotros decimos lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana como seres humanos. Desplegar nuestra vida en el mundo tiene que ver con desarrollar ese entrenamiento, si querés. Y eso está ausente de la educación. Entonces las personas, bueno, estudian física y después van a aprender a comunicarse, yo qué sé, A aprenderán los, a a los manejar, golpes, digamos, a los tropezones, como puedan. aprender a orquestar estados de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, el problema de ellos, ¿no? Nosotros acá Exacto. enseñamos la teoría, lo importante, ¿no? Yo me acuerdo que una vez tenía un alumno que era ingeniero, muy inteligente y muy exitoso, así, no exitoso, muy buen alumno, ¿no? Exitoso en la universidad. Y el tipo contaba, hizo un curso con nosotros y contaba, después de cierto proceso de cambio que él había tenido, contaba la anécdota de su primer trabajo, ¿no? Entonces decía que él terminó, entró a la carrera de ingeniero, entró a trabajar en una empresa y el tipo andaba con una calculadora, caminaba, paseaba por la empresa, observaba y él lo que observaba, para él la empresa era la oportunidad de detectar errores. Entonces detectaba errores y los señalaba, ¿no? Y él sentía que estaba haciendo el mejor aporte como ingeniero que podía hacer, ¿no?
A los 6 meses lo odiaban todos sus compañeros y lo echaron, ¿no? Y él decía, me echaron por ser demasiado bueno. Claro, el tema es que él no podía ver que hay algo mucho más fundamental que la tarea técnica. Y es que la tarea técnica la realizamos entre seres humanos. Y para poder realizar cualquier actividad colectiva están en juego tres grandes cosas. Una es los estados de ánimo en los que estamos. Si yo no veo los estados de ánimo de los demás, no voy a poder hacer nada con ellos. Si no veo mi propio estado de ánimo, no voy a entender por qué la acción no llega y la acción no fluye. Segunda cuestión, la acción no es algo que se puede entender solo como movimiento de los cuerpos. La acción ocurre en el lenguaje primariamente. Yo estoy acá conversando con vos porque te prometí que iba a estar, porque conversamos primero. Y si yo no sé tener buenas conversaciones, a lo mejor hoy me olvidaba o... bueno, puedo olvidarme aunque haya tenido buenas conversaciones, pero quiero decir, la acción humana y sobre todo la acción humana colectiva es una simple consecuencia de las conversaciones que tenemos para que las cosas pasen. Entonces, si no sabemos conversar con efectividad, si no tenemos sensibilidad para escucharnos, y lo que podemos hacer como equipo se limita, ¿no? Entonces, entender que los seres humanos tenemos estados de ánimo, pero también participamos de espacios donde hay estados de ánimo que predominan, sobre los que podemos influir, pero de los que tenemos que primero hacernos cargo para poder influir. Y a nivel de las conversaciones lo mismo, ¿no? O sea, trabajar con otros y generar cosas con otros implica generar conversaciones de calidad. Conversaciones que amplíen las posibilidades, conversaciones que nos permitan coordinarnos y producir resultados. Y en tercera instancia, derivado de lo anterior, es nuestro rol como trabajadores, como empresarios, haciendo lo que hagamos, podemos verlo como una oferta que somos. Y esa oferta tiene sentido porque se hace cargo de las inquietudes de quienes son mis clientes. Yo no puedo decidir unilateralmente porque leí libros de teoría que mi oferta es buena. Mi oferta es buena si mis clientes opinan que es buena. Entonces yo no defino la calidad de mi trabajo, sino mis clientes. Y el tema es que el mundo cambia muy rápido, como decíamos antes, y entonces estas tres dimensiones son tres dimensiones que estamos permanentemente desafiados a regenerar, ¿no? Por Y ese ejemplo, es, en la claro, pandemia, ¿qué estados de ánimo necesito cultivar para poder avanzar en la incertidumbre de la pandemia? ¿Qué conversaciones, qué redes de relaciones con otros seres humanos me van a permitir co-crear con ellos lo que quiero crear? Porque lo que podemos hacer solos, individualmente, a pesar de la fantasía de leer los libros en la universidad, es muy poco. Mi capacidad de producir resultados en el mundo está directamente relacionada con mi capacidad de participar en redes de conversaciones de co-creación. Y tercero, ¿qué rol tengo en esas redes? ¿De qué clientes me hago cargo? Y a lo mejor yo me hacía cargo de ciertas inquietudes de los clientes que ya no tienen más sentido, me tengo que reinventar. Entonces, reinventarnos es reinventarnos anímicamente, conversacionalmente y a nivel del valor que producimos, ¿no? Es una forma de verlo. Eh, entonces, claro, mucha gente, qué sé yo, tengo millones de ejemplos, ¿no? Pero en relación a esto que estamos hablando acá, hay un ejemplo que me parece interesante, ¿no? Había una persona que hizo la formación con nosotros y era un tipo súper tecnológico, ¿no? Y tenía un poco esa impronta del otro, de la calculadora, ¿no? Entonces, todo el mundo lo veía como un tipo, como era muy, muy, muy talentoso para la tecnología, él vivía en un mundo donde lo importante era que esas cuestiones se hagan correctamente, ¿no? Entonces, tenía mucha facilidad para señalarle a todo el mundo lo que hacía mal y cómo no terminaba de entender lo que había que entender. Gran parte de la gente lo odiaba, ¿no? Eh, y por supuesto, no veía que él de alguna manera dependía de los demás para producir el valor que quería producir, que lo producía con los demás. Entonces, bueno, no tenía muy buenas relaciones. Lo mismo le pasaba con sus hijos. Se había separado también. Y de golpe empezó a darse cuenta de que
su capacidad de producir resultados y de generar un movimiento que permita esa colaboración masiva y potenciar su capacidad de producir resultados, tenía que ver con que eso se produce conversando, y él era malísimo conversando. Sencillamente despreciaba la importancia de eso. Y eso pasa mucho en el mundo tecnológico, ¿no? Como que, bueno, trabajar es producir cuestiones tecnológicas. Y nosotros decimos, un líder, el trabajo fundamental de un líder es orquestar estados de ánimo, movilizar conversaciones de calidad y hacer ofertas significativas. Y eso no te lo enseñan en la carrera de ingeniería, no te lo enseñan en ninguna carrera. Y es lo más constitutivo del ser humano. Si hay algo que nos constituye como ser humano, es que estamos siempre embargados en estados de ánimo, haciéndonos o intentando hacernos cargo del futuro. Y para hacernos cargo del futuro, estamos en un medio social donde conversamos con otros para generar posibilidades, ¿no? Y todo eso son espacios enteros de habilidades y sensibilidades que no se abordan. Y quedan ahí en la nada. Yo sinceramente agradecidísimo de tu colaboración, Juan Carlos. Vamos a ver si te puedo comprometer tal vez para otro podcast en el que podamos ahondar un poco más, porque nos parece súper interesante todo lo que es esta cuestión de las mal llamadas, podemos decir, habilidades blandas, como le dicen, porque ya me quedó clarísimo y calculo que a todos los que nos escuchan que no va por ahí, que es un concepto casi erróneo tal vez, que es intrínseco de la persona, es Claro, algo interior. el problema por ahí, qué sé yo, el problema es que no quede la impresión de que, bueno, tengo la opción. Fíjate, comunicación. La gente dice, no, comunicarse, trabajar en equipo, es como, bueno, casi te diría un adorno. Y cuando nos va bien, entonces decir, che, bueno, ocupemos, ¿no? Hagamos un curso de comunicación. No, hermano, no, no. Tu empresa es una conversación. Y las conversaciones que tenés en tu empresa son una mierda. Entonces tu empresa va a tener malos resultados. Porque tu empresa es una red de conversaciones. No es que la comunicación es un adorno. Lo mismo con las emociones. Bueno, hagamos lo que hay que hacer y veamos si nos podemos sentir mejor. No, lo que vos sos capaz de hacer depende de tus estados de ánimo y lo que vos producís en tu empresa. Vos sos tus estados de ánimo como empresa y tus conversaciones. La calidad de tus ofertas. Entonces, eso sos. No, no es que voy a ver si hago un cursito sobre conversaciones. No, no, vos sos las conversaciones que tenés. O sea, ¿te estás haciendo cargo de eso? Más allá del tema de blanda, bueno, qué sé yo. Sí, blanda parece como que hay una cosa importante que es lo duro y lo blando, ¿no? Pero en rigor es entender los fundamentos del tipo de ser que somos y los principios que nos permiten desplegar en plenitud nuestro potencial como seres humanos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Redondísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te vamos a comprometer entonces para un próximo Dale, podcast. dale. Agradecidísimo todos y bueno, nos vamos a encontrar en una próxima edición, en un próximo episodio. Dale. Hasta siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.